Empezamos ahora a estudiar el concepto de lo que es la junta mecánica y el cono de presión. Entonces, repasando lo que ya se dijo anteriormente, si tenemos dos placas y vamos a unirlas a través de un sistema con un tornillo y una tuerca, cuando apretemos el tornillo se va a estirar y las placas, el tornillo se va a estirar entre la tuerca y la cabeza del tornillo y las placas se van a comprimir en ese espacio. En ese estado, si las placas son de un material de poca rigidez, como puede ser una goma, yo podría abrir esas placas y meter el dedo entre esas placas. Ahora, si el material de las placas tiene mucha rigidez, como el acero, no voy a poder abrir las placas y no voy a poder meter una galga en el medio, en la zona donde están los tornillos. Entonces, los tornillos generan una presión de cierre en todo su entorno. Y en la parte intermedia, lo que va a mantener esa presión de cierre va a ser la rigidez de las placas que esté apretando. Y la idea es que cuando el tornillo esté apretado, haga que las placas se pasen a comportar como una pieza única. O sea, que una vez apretadas las placas, puedan aparecer cargas externas que tienden a separarlas y a desplazarlas lateralmente, pero que la apriete impida eso. De esto, vemos que el grado de apriete de un tornillo, el grado de precarga, va a estar en función de las cargas externas que actúan en las placas. Y vamos a decir que la junta mecánica va a fallar cuando se produzca separación de las placas o cuando la carga residual en las placas sea menor a la mínima permitida, por ejemplo, por cuestiones de tanqueidad, o cuando se rompe el tornillo, o cuando se arranquen los filetes de la rosca de la tuerca, o el tornillo. Entonces, en una junta mecánica se va a ser necesario determinar el número de tornillos que van a garantizar que no falle la junta mecánica. O sea, que garanticen, por ejemplo, la hermeticidad entre una tapa de cilindro y el doble cilindro, para que los gases de combustión no escapen entre esas dos piezas y la junta que se le pone, que queda apretada gracias a los tornillos. Bien, para estudiar esto, vamos a plantear el uso de este gráfico. Acá tengo un gráfico que bajé en internet, que está más lindo en 3D, que es más o menos lo mismo. Que es lo mismo lo que quiero dibujar yo ahí. Entonces, tenemos la cabeza del tornillo con un collarete, el tornillo con la rosca, la tuerca y las placas apretadas. Bueno, lo que hacemos, trabajamos con este dibujo que tiene un montón de variables que son las que vamos a querer explicar, que es similar a ese. Entonces, el cono de presión del que hablamos va a tener un ángulo alfa que nace en el vértice del collarete del tornillo, que es el punto A, se extiende por la arandela hasta el punto B, y luego sigue por la placa hasta el final, hasta el punto C, hasta el final del espesor de la placa. Existen tres casos notables del ángulo alfa, que es el cono de presión, y van a estar dados en función de la rigidez de las placas. ¿Qué pasa? Si el material de las placas es muy elástico, como una goma, la rigidez de las placas es prácticamente nula o tiende a cero. En ese caso, que la rigidez de las placas tiende a cero, como por ejemplo una goma, el ángulo del cono de presión tiende a tener un ángulo de 0 grados. O sea, no existe un cono de presión, sino que bajará recto desde el punto
donde apriete y la placa bajará recto el cono de presión. Entonces se va a transformar en un cilindro de presión. ¿Qué pasa? En ese caso va a bajar recto desde acá y yo puedo agarrar las placas y separarlas con la mano en todo este entorno, como el punto E', y meter el dedo, porque las placas no tienen rigidez. Sí. El otro caso extremo sería que si las placas son infinitamente rígidas, o sea que la rigidez de la placa tiene infinito, sería un material muy rígido, como por ejemplo el cerámico o el vidrio, el ángulo del cono de presión tiende a 90 grados. Eso significa que el cono de presión se extiende en el ancho de toda la placa, hasta casi el infinito, y en los puntos E', E' y en otros puntos, yo una vez que apriete, voy a mantener esa presión de cierre y no voy a poder meter nada en el medio. O sea que la acción del tornillo se extiende por toda la placa. Para el punto C, el tercer caso sería que la rigidez de las placas tenga un valor intermedio que sea mayor que 0 y menor que infinito, que sería lo real. En ese caso, el ángulo del cono de presión va a estar comprendido entre 0 y 90 grados. ¿Qué va a pasar? La acción del tornillo, la acción del apriete del tornillo va a transmitirse a través del cono de presión. Y en toda esta superficie del cono de presión va a estar sometida a la presión de cierre, de la fuerza de cierre de la precarga del tornillo. Fuera del alcance de ese cono de presión, en el punto E', voy a tener una presión de cierre que no va a ser nula, va a ser menor a la que me da el alcance del cono de presión, pero no va a ser nula. Recién cuando estos puntos se alejen en el infinito, voy a tener una presión de cierre nula. Entonces, bien, en ese caso, ese ángulo del cono de presión se determinaba hace muchos años atrás con estudios de fotoelasticidad, y quizá en los últimos años ya se hace con programas de simulación de elementos finitos. Los valores de alfa aproximadamente en un metal duro pueden ser de 25 a 50 grados, en un acero de 20 a 35 grados, valores aproximados, en un aluminio de 20 a 25 grados. Como para el acero va de 20 a 35 grados, se toma como comodidad de cálculo que sea 27 alfa, así la tangente alfa que igual a 0,5, y eso nos permite usar una fórmula más simple para calcular, que lo van a ver en los puntos que seguimos dando acá abajo. Entonces, bueno, este es el primer concepto que damos para que tengan una idea de lo que es el cono de presión. Ahora vamos a hablar un poco de la influencia que tiene la arandela, esta arandela que hay entre el collarete y la placa. ¿Qué pasa? El uso de la arandela hace aumentar el punto de inicio del cono de presión. Si no estuviera, arrancaría en un punto A el cono de presión. Como está la arandela, arranca en un punto B, que el radio RB mayor RA. O sea que la arandela hace aumentar el inicio del cono de presión sobre la placa. El cono de presión en la arandela va a estar definido por el punto A, que tiene que ver con el vértice del collarete, y luego se extiende con el ángulo alfa hasta el punto B, que es la cara inferior de la arandela, que lo hace bajo un espesor H. O sea que el punto B va a depender de la altura H y del ángulo alfa. Trigonométricamente lo podemos ver así, donde RB menos RA, este cateto, sobre H es igual a la tangente de alfa, de ahí queda que RB es igual a RA más H por alfa. Para un alfa igual a 27 grados promedio, me queda un tangente de alfa 0,5 y me queda que RB es RA más 0,5 por H. Conclusión,
A mayor altura de arandela o mayor espesor de arandela, mayor RB y mayor radio RC. También de esto podemos ver que lo ideal sería usar una arandela cónica para optimizar el uso material, ya que la otra parte de la arandela quedaría inutilizada. Toda esta parte del material de la arandela no se usa. No es fácil a veces fabricar arandelas cónicas, por eso se usan arandelas cilíndricas. Y eso sería el concepto en cuanto al uso de la arandela. Ahora vamos a analizar la tensión de aplastamiento que tiene el collarete contra la arandela. La fuerza o precarga del tornillo va a ser FI igual a PI y va a ejercer una presión sobre la superficie del collarete y la arandela, que será la superficie pi por RA al cuadrado menos RT al cuadrado. Entonces, ¿qué va a hacer? La tensión de aplastamiento en esta superficie del collarete contra la arandela, y esa tensión de aplastamiento entre collarete y arandela, C barra A, va a ser pi sobre pi r al cuadrado menos rt cuadrado, menor o igual a la tensión de aplastamiento admisible del material de menor resistencia, que generalmente va a ser la arandela, más que tornillo. Si no se verifica esto, yo lo que puedo hacer es un collarete, usar un tornillo con un collarete más grande o cambiar el material de la arandela. Luego vamos a analizar la tensión de aplastamiento entre... Ingeniero, una pregunta. Sí, ¿SRT sería el RA? O sea, es la RA y diferencia de... RT. A ver, vamos al dibujo. RT es el radio exterior del tornillo. Va Ah, de ahí está, acá. ya lo encontré, no lo encontraba la cota. RA Ahí está. va de acá hasta este punto A. Perdón. Ahí está. Profe, una consulta. ¿Puede ser que el cono puede llegar a variar en la zona de la arandela y después en la chapa debido a los diferentes materiales? Sí, pero bueno, está bien. En el caso de que estamos usando arandela de acero y placa de acero, no va a variar el ángulo. Sí podría variar si estamos usando otros materiales. ¿De acuerdo? Claro. Bueno, otro análisis es la tensión de aplastamiento que se genera entre el arandela y la placa. Entonces la fuerza o precarga del tornillo PI va a ejercer una presión sobre esa superficie arandela placa, que va a ser PI sobre pi sobre RB cuadrado menos RT cuadrado, que todo eso menor o igual a la tensión de aplastamiento admisible de la superficie va a ser esta, la superficie entre RB y RT, acá. Toda esta superficie en la que va a estar trabajando en el aplastamiento entre arandela barra placa. Va a ser la tensión admisible del aplastamiento del material de menor resistencia entre arandela y placa. La arandela generalmente es de acero, pero podremos tener placas que sean de aluminio, que sean de cobre, que sean de plástico, que sean de madera, y en esos casos deberíamos usar la tensión de aplastamiento de la placa, que es menor a la del acero. Si no verifica, yo puedo aumentar la altura de esa H de la arandela haciendo que el radio de RB aumente. Y de esa manera aumento la superficie de apoyo. También vemos que la tensión de aplastamiento entre collarete y la arandela es mayor a la tensión de aplastamiento entre arandela y placa. Entonces, si la arandela resiste la tensión de aplastamiento entre collarete y la arandela, va a resistir entre arandela y placa. Lo único que va a haber que verificar es que pase en la placa en ese caso. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? Sí, se entendió. No, ¿Sí? Ingeniero, ¿se entiende? no, disculpe. Cuando Sí. dice ahí la arandela generalmente de acero y podemos tener placa de aluminio, cobre, plástico, madera y en esos casos usamos el material de las placas. Ahí me confundo. ¿Qué usamos el material de la placa? ¿Para la ecuación?
Claro, en el caso que usted está verificando esto, y la arandela es de acero, tenés placas de madera, de plástico, de aluminio, el cima de aplastamiento admisible va a corresponder al material de las placas y no al de la arandela, porque la arandela si es de chapa y la placa de aluminio, de chapa de acero y la arandela y la placa de aluminio, de cobre, de plástico, de madera, el cima de aplastamiento va a ser menor en el plástico, cobre, madera, que en la arandela de acero. ¿Entendió? Sí, disculpe. ¿Está bien? Pregunten, aclaro. También lo bueno es que estos PDF los van a tener y por ahí en la clase no ven la duda y cuando lo leen me preguntan en la próxima clase, cuando lo leen tranquilo en su casa y me preguntan en la próxima clase y aclaramos las dudas esas, no hay ningún problema. Bien, ahora vamos a seguir trabajando con el análisis del cono de presión y vamos a analizar cómo es la forma de este cono de presión o cómo es la inserción del cono de presión adentro de la placa. Como vimos anteriormente, el ángulo del cono de presión depende de la rigidez del material de las placas, pero el alcance, cómo es el alcance del cono de presión adentro de las placas, es función del espesor de las placas. El espesor de las placas lo vamos a expresar en relación a cuántas veces equivale el diámetro del tornillo. Hablando en este caso de tornillo. Entonces vamos a tener tres casos notables de espesores de placa que me van a dar tres casos notables de formas diferentes de cono de presión. De cómo llega o se inserta el cono de presión adentro del material o está donde llega. Tenemos tres casos. El primer caso es que el espesor de la placa sea menor o igual a una vez el diámetro del tornillo. El segundo caso es que el espesor de la placa sea mayor a un diámetro del tornillo y menor a 3 veces el diámetro del tornillo. El tercer caso es que el espesor de la placa sea mayor o igual a 3 veces el diámetro del tornillo. Esto me lleva a distintos análisis. Vamos a arrancar con el análisis en el caso de que el espesor de la placa es menor o igual a una vez el diámetro del tornillo. En ese caso, la acción del cono de presión sigue perfectamente hasta que termine la placa, que sería el punto C, que sería algo como esto que ven acá. Acá el cono de presión entra y sigue el cono de presión hasta el punto C. Eso sería esto. Que el cono de presión siga y llegue perfecto hasta donde termine la placa. En ese caso, la acción del cono de presión llega hasta el final de la placa con el radio RC. Entonces el radio RC va a ser el radio RB, que ya lo sacamos antes, más la tangente de alfa por T1. Para un alfa promedio de 27 me da tangente de alfa 0,5 y me queda que RC es RB más 0,5 de T1. ¿Y qué pasa? Entonces, el área en la placa que va a estar actuando la presión de cierre de la precarga, vamos a usar el área de la placa y esa área se va a usar para calcular rigidez de la placa. Y el área que vamos a usar va a ser el área hasta donde llega el punto C, todo este aro anular entre RC y RT. Vamos a usar el área mayor del cono, que es la que genera RC cuadrado menos RT cuadrado, que es la que está asegurando que hasta ahí voy a tener la precarga del tornillo. El segundo caso plantea que el espesor de la placa puede ser mayor al diámetro y menor a 3 veces el diámetro, como en este caso.
En este caso, el cono de presión viene, y luego, en vez de seguir el cono de presión hasta que termine la placa, empieza a hacerse una curva y empieza a caer la acción del cono de presión. Entonces, esta es la curva o el campo de acción real. El campo teórico se lo supone que cae desde la mitad del espesor de la placa, que cae derecho y que pierde esta acción. Entonces, para calcular este radio RD, se considera que es RB más T1 sobre 2 por tangente de alfa. Tangente de alfa para alfa 27 grados 0,5, y me queda que RD es RB más 0,5 de T1 sobre 2, o sea que es RB más 0,25 de T1. Y el área efectiva de la placa que soporta la presión del cierre va a ser RD cuadrado menos RT cuadrado. Ese es el caso intermedio. En el caso que el espesor de la placa sea muy grande, mayor a 3 veces el diámetro del tornillo, la acción del cono de presión, después de 3 veces el diámetro, cae y se cae así abruptamente y se hace sintótica al radio RB, que sería el cilindro proyectado sin cono de presión. Entonces, cuando el espesor es mayor, en vez de considerarse este campo de acción real, directamente se considera que el campo de acción teórico, desde acá baja de derecho para acá, con el valor de RB. Entonces, el área de la placa, que está asegurando el valor de la precarga, va a ser RB cuadrado menos RT cuadrado por pi, en ese caso. Bueno, todo esto que analizamos estaría ocurriendo en una placa. En la otra placa se genera lo mismo, el cono invertido, que puede o no ser idéntico. Si los materiales son los mismos y los espesores son los mismos, los collaretes son los mismos, yo voy a obtener el mismo cono invertido de un lado que del otro. Ya si los espesores son distintos, independientemente de los materiales, voy a obtener conos invertidos, pero que no coinciden en sus puntos, en sus vértices, porque van a depender del espesor de la placa, de la arandela y otras cosas. También podría cambiar el ángulo del cono de abajo si cambia el material entre una placa y otra placa. Bien. ¿Se entendió hasta ahí o hay alguna pregunta? Profe, tengo una duda. ¿Sí? En ese caso, en un caso muy extremo, ¿no? Que los espesores son distintos, ¿se tendería a flexionar la placa de abajo, digamos, o no? ¿Cómo? ¿A qué? ¿Tendería a qué? Digamos, a flexionarse como por que el cono es más grande, digamos, en la placa de mayor espesor. Y no, porque el cono le va a trabajar de esta forma acá y de esta forma acá. Quiere decir que usted va a tener un promedio de área efectiva ahí, que va a estar ahí. Y va a perder el área efectiva del cono, porque si este cono le llega acá, y el otro le llega acá, y el otro cono le llega acá porque es mucho más ancho, el área efectiva no va a ser esta, va a ser esta la menor, va a tener que considerar. Claro, pero no pasaría lo que le pasa a una arandela cuando la apretas demasiado, que las alas se levantan. No es por la acción digamos, de la tensión que no está siendo absorbida. Una arandela, acá una arandela, sí, una arandela se lo apretas, esta parte de la arandela se puede levantar, ¿de acuerdo? Pero en las placas, la arandela se supone que tiene un espesor muy pequeño con respecto a las placas. Las placas si tienen un espesor, supóngase que acá tiene una placa de un espesor de 1 vez el diámetro, y acá tiene una placa de un espesor de 3 o 4 veces el diámetro, acá el cono va a caer recto, y acá el cono va a llegar hasta el final. Y ya con esos espesores no se va a mover la placa, así, salvo que sea una placa del espesor de una arandela.
No, claro, pero digo, obviamente, pero digamos en un caso muy extremo, digamos, Pero tendría ahí va a tener otro tornillo de este lado, que lo está ayudando. Pondrá tornillo más cerca. Tiene que analizar cómo va a ser la junta, cómo la va a usar. Si tengo un tornillo de este lado, no se va a levantar nada. ¿Entendió? Sí, profe, gracias. Bueno, ahora otro tema que tenemos que analizar es el tema de la rigidez del tornillo y de las placas. La rigidez del tornillo, la carga es igual a la rigidez por el alargamiento, deformación, y la rigidez del tornillo es la carga sobre la deformación que tengo. Entonces, la rigidez del tornillo termina estando igual a módulo de elasticidad longitudinal del tornillo por el área del tornillo sobre la longitud efectiva del tornillo, medida en kilos sobre milímetros. El módulo de elasticidad longitudinal depende del material del tornillo. El área o la sección del tornillo va a ser el área o la sección efectiva con la que trabaja el tornillo, y longitud de trabajo activa la longitud de trabajo sería la longitud de trabajo o longitud activa del tornillo, va desde el collarete hasta la tuerca o blog donde apriete. Entonces acá la longitud de trabajo sería desde acá hasta acá. Acá, para sacar el área, se usa el diámetro exterior, y acá para sacar el área se usa el diámetro del núcleo, porque acá tiene rosca del principio hasta el final, y acá la rosca empieza solamente donde está cerca de la tuerca. Entonces, con esa variable surge la manera de calcular la rigidez de un tornillo. La rigidez de las placas van a ser 1, 2, 3 o 4 placas, las que apretamos. La rigidez de la placa va a ser igual al módulo de elasticidad longitudinal de la placa por el área de la placa sobre la longitud o espesor de las placas. Acá el módulo de elasticidad, bueno, va a ser el material de la placa. El área de trabajo de la placa. El área de trabajo de la placa surge de cómo aprieta el cono de presión, dependiendo si tiene un espesor menor a D, un espesor entre 1 y 3D o mayor a 3 veces D. Con esa área voy a sacar el área de trabajo de las placas. Y la longitud de la placa o espesor de las placas. Pero ¿qué pasa? Cuando apretamos más de una placa, 2 o 3 placas a la vez, esas placas se deforman todas como si fueran resortes en serie. Entonces, hacemos un modelo matemático de 3 resortes en serie para mostrar, suponiendo que estamos apretando las placas. Y 3 resortes en serie, cuando yo aplique la precarga PI y PI acá, o la carga P, va a actuar la misma carga en los 3 resortes, pero cada resorte va a tener un acortamiento o deformación diferente. Delta 1 va a ser P sobre KP1, delta 2 va a ser P sobre KP2, y delta 3 va a ser P sobre KP3, suponiendo que las placas se comporten como resortes, siendo KP1, KP2 y KP3 la rigidez de la placa 1, 2 y 3. Entonces, la carga también va a ser igual a un KP total equivalente por un delta total, que va a ser lo que se acortan las 3 placas, delta 1 más delta 2 más delta 3. De ahí reemplazo, saco factor común P, simplifico y me queda que la inversa de la rigidez equivalente total de resortes en serie es igual a la sumatoria de las inversas de cada una de las rigideces de esos resortes. Y todo esto se aplica para calcular una rigidez equivalente de 2 o más placas que se están apretando y que se las suponemos como un modelo matemático como resortes que se comprimen
y llegamos a sacar la rigidez equivalente de esta manera. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno. Sistema elástico, placa tornillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer un poco acá? Ahora vamos a explicar. Nosotros vamos a usar esto, que vamos a hacer acá, este esquema, para representar cómo trabajan los elementos de la junta, que sería el tornillo y las placas. O sea, vamos a ver qué sucede cuando se ajusta el tornillo, cuando el tornillo ajusta las placas, y luego qué sucede cuando aparece una fuerza que tiende a separar las placas que ajusta el tornillo. ¿Qué pasa? Como tanto el tornillo como las placas van a ser materiales elásticos, vamos a representarlos con resortes, con dos resortes. Un resorte va a representar al tornillo y otro resorte va a representar a todas las placas. ¿Qué pasa? El largo de trabajo, entre el largo de trabajo activo del tornillo más, es igual a la suma de los espesores de todas las placas. Pero como el tornillo se va a alargar y las placas se van a comprimir, vamos a usar un resorte más corto para representar el tornillo y un resorte más largo para representar a todas las placas. Entonces, en esas condiciones, ustedes tienen representado en este dibujo un estado 1, 2, 3 y 4. 4 estados. Tornillo, placa, con 4 estados diferentes representados con resorte. Estado o etapa. Estado o etapa 1, que se llama apoyo. Solamente se ajusta el tornillo y las placas para eliminar cualquier juego que quede entre collarete, tornillo y tuerca y placa, que quede todo a cero, sin juego, pero que no haya nada apretado. En esa etapa 1 dejamos todo calibrado a cero, sin juego, y tenemos el resorte que representa el tornillo y el resorte este que representa a estas 2, 3 o 4 placas. La etapa 2 se llama etapa de ajuste o precarga. ¿Y qué pasa? Vamos a ajustar el tornillo con una fuerza o precarga PI que actúa tanto en el tornillo de manera de tracción como en las placas de manera de compresión. Entonces, en el tornillo se va a alargar un delta TI y las placas se van a comprimir un delta TI. Eso queda representado en este sistema de dos resortes en paralelo, como el tornillo que se alargó un delta TI y las placas que se comprimieron un delta PI, quedando los dos resortes ahora pegados a la misma altura para trabajar en paralelo. PI de compresión para la placa y PI de tracción para el tornillo. Esta sería la etapa de ajuste. Entonces apretamos el tornillo con la tuerca, se comprime de acá hasta acá las placas con un PI y se alarga el tornillo entre esta sección y esta con un PI de tracción. Se alarga un delta TI y se comprime en las placas un delta PI. La etapa 3 es ya la etapa que ya está ajustado, ajuste con carga W que tiende a separar placas. Entonces, con el sistema ajustado, ¿no?, ahora aparece una carga W que tiende a separar las placas que está apretando el tornillo. Entonces, en esa condición, cuando sucede eso, aparece una carga W que tiende a separar las placas. Entonces, esta precarga PI comprimía las placas y traccionaba el tornillo. Cuando aparece W,
en dos resortes en paralelo, una parte de W la absorbe el tornillo y otra parte las placas. Se van a alargar igual los resortes ahora como sistema de trabajo, entonces el tornillo se va a alargar un delta TW, que es lo mismo que se van a restituir las placas, un delta PW, o sea, las placas que estaban comprimidas se descomprimen un delta PW y el tornillo se tracciona más un delta TW. En ese caso, la carga en el tornillo va a ser PI más WT y la carga en la placa va a ser PI menos WT. En esta etapa podemos plantear una serie de ecuaciones que después se usan en todos los desarrollos de tornillos. Tenemos que la información generada en los dos componentes por W es la misma, o sea que delta T, W igual a delta PW. La carga W va a ser absorbida una parte por el tornillo y una parte por la placa, que lo tenemos expresado en esta ecuación. La carga en el tornillo aumenta, va de PI más WT, siendo PT. La carga en las placas de compresión, que era PI, ahora disminuye, PI menos WP, se llama P sub P. La deformación total en el tornillo con PI más la W va a ser, el delta total va a ser delta TI más delta TW. Y la deformación total en las placas va a ser el delta PI que estaba comprimido en la precarga menos el delta PW que se restituyó y se va a llamar delta residual. Esta carga residual, esta carga que queda en las placas se llama W residual, que es la carga de compresión que le queda a las placas. Este delta residual que queda acá es la deformación residual de compresión que les queda a las placas para que no pierdan toda la compresión totalmente. Y es un límite que cuando pierden esa carga, ese delta residual de compresión y llega a cero, las placas dejan de estar comprimidas y se dice que se produce separación de placas. Profe, una consulta. ¿Este W es una acción externa? Sí, miren. Bien. Se agarra el tornillo, las placas, lo aprieta el tornillo, se tracciona el tornillo, se comprimen las placas. Ahora, agarra de acá y de acá y tira para afuera y trata de separar las placas que está comprimiendo el tornillo. Sería así. Claro, perfecto. Bien. La etapa 4, que es la etapa final, que se llama separación, se considera que es cuando la carga W sigue aumentando y sigue alargando aún más al tornillo y sigue descomprimiendo cada vez más las placas, porque las placas estaban descomprimidas acá, hasta que llega un valor de carga W que es igual a W separación, donde todas las placas que estaban comprimidas alcanzan el resorte de la longitud libre sin compresión. En ese momento el tornillo está muy estirado y muy cargado, y las placas están totalmente descargadas, no tienen más compresión. En ese momento se dice que esa W se llama W separación. Y tiene una serie de fórmulas a analizar. Se dice que si la carga W crece hasta llegar al punto donde el delta residual es cero, se llama W separación. Y esto produce la separación de las placas, que sería el límite donde las placas dejan de tener compresión. Esta carga W de separación es la máxima que le puedo aplicar a un sistema armado de placa-tornillo, y también es absorbida una parte por las placas y otra parte por el tornillo, o sea que esa W de separación va a ser absorbida como un WT máximo el tornillo más un WT máximo la placa. En el tornillo tendré un PT máximo que va a ser PI más WT máximo y la carga sobre las placas va a ser nula. Las deformaciones en el tornillo van a ser delta T máximo, delta TI más delta T W de separación, y en las placas delta residual va a ser nula, que va a ser delta PI menos delta PW de separación. Entonces, en cualquier momento, para cualquier valor donde W sea mayor al W de separación, la junta falla y las placas se van a separar. Un minuto.
Entonces, la precarga PI es una precarga que se va a dimensionar y que tiene la función de ejercer fuerza de cierre sobre placas para cuando aparezca una carga W que tiende a separarla y que el conjunto quede con una carga de compresión de un W residual que es el necesario para el funcionamiento del conjunto. O sea que la precarga va a ser función de la carga externa W y del W residual que necesita. ¿Qué pasa? Por ejemplo, los tornillos que apretan la tapa de cilindro contra el block, apretando en el medio una junta, se les da una precarga de forma tal que cuando aparece la expansión de los gases, la carrera de expansión, y se genera una gran carga W que tiende a levantar la tapa, que me quede una carga residual de compresión entre las placas, apretando la junta, para que no se me escapen los gases de combustión, que en la jerga se dice que se sopló la junta. Y esa junta que le ponemos en el medio, que quede apretada y no deje salir los gases de compresión. Sería un ejemplo de cómo trabaja una junta mecánica, placa, tornillo, para garantizar la elasticidad en este caso. Bueno, ahora, ya visto este diagrama elástico, vamos a hacer otro análisis gráfico del diagrama de carga versus deformación. ¿Qué pasa? Cuando aplico la precarga PI, en el tornillo se va a producir un alargamiento, que es una deformación positiva, y en las placas se va a producir una compresión, que es una deformación negativa. Entonces, cuando aplica la carga PI en la placa, una carga PI de tracción positiva me genera, la rigidez de la placa, me genera un delta TI, perdón, en el tornillo, perdón. Vamos de nuevo. Cuando aplico la carga PI en el tornillo, se genera una carga de tracción que alarga el tornillo con un alargamiento positivo de delta TI. Cuando aplico la misma precarga PI de compresión a las placas, se genera un acortamiento de las placas, que es un delta PI negativo, a través de una fuerza de compresión menos PI en las placas. El valor de delta PI va a ser distinto al valor de delta TI porque depende de la rigidez del tornillo y las placas. Generalmente la rigidez de las placas es mayor del tornillo, por ende el delta PI va a ser menor que el delta TI. La rigidez del tornillo de la placa se representa por la tangente del ángulo alfa T o alfa P. Bien. Para estudiar mejor esto, que está acá, superponemos espejando esto hacia arriba y metiéndolo todo en un solo cuadrante. Entonces transformamos esto que está acá en una representación de un diagrama carga de formación donde aparecen placas y tornillos, que lo estudiamos todo en un solo cuadrante. ¿Por qué? Hacia la derecha son deformaciones de tracción que alargan el tornillo. Hacia la izquierda, desde este cero, hacia la izquierda, son deformaciones de compresión que acortan a las placas. Cuando precargamos tornillo y placa, el valor de PI es el mismo, y de acá hasta acá se acortan todas las placas, y de acá hasta acá se alarga el tornillo. El tornillo tiene una carga de tracción y las placas tienen una carga de compresión. Y estamos parados en este punto, con las placas y el tornillo precargados. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, se entiende. Bien.
Necesito descansar un minuto de nuevo la voz porque vengo de dar clase en el otro curso y son muchas horas de hablar. Bien. Al aplicar la carga PI, entonces se alarga el tornillo en delta TI, se acortan las placas en delta PI. Bajo esta fórmula, ya PI es igual a KT sobre delta TI, PI es igual a KP sobre delta P, por delta P. Como PI es la misma, igualo y llego a esta fórmula diciendo que KP sobre KT es igual a delta TI sobre delta PI. Que son expresiones que después me sirven para manejar otros desarrollos. Al aparecer la carga W, que lo que hace es que quiere separar las placas que está uniendo el tornillo, esa carga W va a ser absorbida parte del tornillo, parte de la placa, como habíamos dicho anteriormente. Dentro del campo elástico podemos decir que lo que absorbe el tornillo es igual a KT por delta TW y lo que absorbe la placa es KP por delta PW. Siendo delta TW y delta PW este valor. Y siendo que la carga W que se aplica acá, una parte se reparte al tornillo y otra parte se reparte a las placas. O se absorbe una parte en placas y otra parte en tornillo. Lo ven en el gráfico, lo ven en la forma. Como delta TW es igual a delta PW, porque ya están precargados y se comportan como un sistema único, tenemos que delta TW es WT sobre KT y delta PW es WP sobre KP. De ahí igualo y encuentro esta ecuación. Relación de lo que absorbe el tornillo y lo que absorbe la placa con respecto a la rigidez. La carga en el tornillo va a ser PT igual a PI más WT. O sea, PT total en el tornillo va a ser el PI más el WT. Va a ser el PT total de tracción que va a tener el tornillo. Carga en las placas va a ser PI menos WP. Va a ser la carga en las placas P sub P, que se llama W residual. Entonces, el tornillo se tracciona más. Las placas que están comprimidas se descomprimen un poco. Y W residual es KP sobre delta residual, que es la carga de compresión que le queda a las placas. Si esa carga W crece hasta el límite que separa la junta, el PT o W residual es igual a 0, el delta residual es igual a 0 y W es igual a W separación. Entonces, si la carga W crece hasta que el W residual se hace 0, las placas llegan a un punto que ya no tendrán carga residual de compresión y se dice que la junta falla. En ese caso, PT va a tener un PT máximo que va a ser PI más WT máximo y PP va a tener una carga que va a ser 0, que sería esto. PT va a tener un PT máximo que va a ser PI más WT máximo y la carga residual esta es 0 y la carga en las placas totales es 0. Ahora vamos a hacer un desarrollo de fórmulas para analizar y evaluar el conjunto placa-tornillo usando todo esto, estas fórmulas que se vienen obteniendo, que son parte de deducción de lo que sale del gráfico. Entonces una vez aplicado PI, cuando aparece W se distribuye una parte para WT y otra parte para WP. O sea, una parte absorbe el tornillo y otra parte absorbe las placas. ¿Cuánto absorbe cada uno? Depende de la rigidez del tornillo y de la placa. Planteando esta fórmula y diciendo esto, podemos igualar y encontrar esto
una relación que nos permite despejar y decir bien, lo que absorbe WT depende de lo que absorbe las placas, lo que absorbe el tornillo depende de lo que absorben las placas por la relación de rigidez entre KT y KP. Y lo que absorbe las placas depende de lo que absorbe el tornillo por la relación de rigidez entre placa y tornillo. Si llamamos con la letra R a la relación de rigidez entre tornillo y placa como algo adimensional y diciendo que normalmente la rigidez de la placa es mayor a la del tornillo, esa R normalmente va a ser menor que 1. Muchas veces se da como dato o se toma que R puede ser 0,5, o sea que la rigidez del tornillo es la mitad que la de las placas. Con eso yo reemplazo acá y tengo que WT es WP por R, y de ahí despejo de las ecuaciones y encuentro que WP depende de la carga externa W sobre 1 más R, y WT depende de W por R sobre 1 más R, o sea que puedo encontrar cuánto vale la carga que absorbe la placa y la carga que absorbe el tornillo en función de la carga externa W y de la relación entre rigidez de tornillo y de las placas. Estas expresiones son muy útiles porque me permiten meter en esta ecuación de PT igual a PI más WT el valor y encontrar el valor de PT en función de PI y de la carga W y la relación de rigidez. Si la carga W se transforma en W de separación, tengo que PT máximo es PI más WT máximo, WT máximo es W de separación de R de 1 más R, y lo meto y encuentro todo esto. Ahora la carga en las placas es PI menos WP, reemplazo y me queda que W residual es PI menos W de 1 más R. Si el valor de W crece hasta que se hace W de separación, me queda que W igual a W de separación, y me queda que WP máximo es W de separación de 1 más R, y reemplazando me queda que W residual es igual a 0 y que PI igual a W de separación de 1 más R. Estas fórmulas son útiles porque pueden permitir resolver un par de ejercicios gráficos. O sea, supónganse que ustedes tienen como dato la W de separación y la relación de rigidez, con eso saco la precarga que necesito. Y si ustedes tienen como dato W residual necesaria y la carga W, con esto saco la precarga PI, que son formas diferentes de resolver ejercicios de tornillo, que lo van a hacer cuando hagan los ejercicios prácticos. Son distintas formas de encarar y resolver los ejercicios de esta junta mecánica. Bien, ¿se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a evaluar el análisis de la rigidez que tiene el conjunto que trabaja en equipo o unido de placas y tornillos. Para evaluar la rigidez del conjunto, ustedes van a ver que una vez que está precargado el conjunto, cuando la carga W, que tiende a separarla, tiende a 0, me voy a este punto. O sea que naciendo desde acá, el conjunto placa-tornillo se puede formar hasta acá, que es el delta PI. Y en ese caso va a actuar W de separación. Entonces yo tengo un triángulo entre carga 0 W y carga máxima W igual a W de separación. Y en ese lapso tengo 0 de formación de la junta y de formación máxima de la junta mecánica. Entonces en este triángulo puedo encontrar ese alfa, que va a tener una pendiente mayor a las placas y el tornillo, me va a dar una idea de la rigidez del conjunto placa-tornillo. Partiendo de ecuaciones que ya conocemos, KT igual a tangente alfa T,
y KP igual a tangente alfa P, el K del conjunto va a ser igual a la tangente del alfa del conjunto. A su vez, la carga de separación va a ser el K del conjunto por el delta PI, reemplazando por el delta PI, que es PI sobre KP, lo meto acá adentro, y como W de separación es PI de 1 más R, lo reemplazo. Manejo esta ecuación, reemplazo por la relación de rigidez KT sobre KP, y obtengo que el K del conjunto es la suma de la rigidez de las placas más la rigidez, o sea, la suma de la rigidez equivalente de todas las placas más la suma de la rigidez del tornillo. Entonces, la rigidez del conjunto, placa-tornillo, es mayor que la rigidez individual de un tornillo o de las placas, o de cada componente. Y la rigidez del conjunto es igual a la suma de las rigideces individuales de cada componente, representado por el tornillo y por la rigidez equivalente de las placas. ¿Se entendió eso? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Ah, ¿Puedes repetir lo último que dijo, profe? ¿La rigidez del conjunto es mayor que la rigidez de la placa? Que la rigidez individual de la placa, de las placas y del tornillo. Bien. Ahora vamos a empezar con el tema junta mecánica, placa, tornillo. Necesito parar un minuto de nuevo para recuperar voz. Junta mecánica, placas, tornillo, estudio de la variación de la rigidez del tornillo. ¿Qué vamos a estudiar acá? Acá vamos a analizar qué pasa si para un mismo valor de rigidez de placa en una junta mecánica disminuye la rigidez del tornillo. Para ser más específicos, vamos a estudiar dos casos donde vamos a considerar que tenemos las mismas placas con la misma rigidez, dos juntas mecánicas que tienen la misma placa con la misma rigidez. En las juntas mecánicas actúa la misma precarga PI y la misma carga W que tiende a separar las placas. Pero en una junta mecánica tengo un tornillo con una rigidez KT1 menor que la rigidez de KT2. Todo esto representado en escala me lleva a poner PI, que es igual a acá y acá, KP y KP, que son dos rectas paralelas, y W, que tiene el mismo valor absoluto acá y acá. ¿Qué vemos? Que como KT1 es menor que KT2, vemos que lo que absorbe el tornillo 1 es menor a lo que absorbe el tornillo 2. Por ende vemos que la carga total en el tornillo 1, PT1, es menor que PT2. ¿Qué pasa? Esto nos lleva a decir, bueno, en este caso se observa que PT1 es menor que PT2 al disminuir la rigidez, y todas las otras variables iguales, y también se observa, por otro lado, que la carga residual que le queda a las chapas, en este caso 1, es menor que en el caso 2. Entonces, al hacer esta variación se ven pro y contra. Al disminuir la rigidez del tornillo, podemos ver que al tener menos rigidez absorbe menos carga de W y hace que la carga total en el tornillo sea menor cuando el tornillo tiene menos rigidez y deja que se carguen más las chapas. Lo cual eso está bueno desde el punto de vista que protejo el tornillo. Mirando desde otro punto de vista opuesto, ¿qué tiene de negativo esto? Que pierdo carga residual en la junta, que paso a tener una carga residual de compresión menor en la junta mecánica.
Entonces esto tiene un pro y tiene un contra. En general se destaca más el pro de bajar la carga total en el tornillo para proteger el tornillo, que es el elemento que más puede fallar en la junta. Entonces, bien, ¿cómo se puede bajar la rigidez de un tornillo? Bueno, sin cambiar el material, podemos bajarla haciendo de tener un área menor en el tornillo. Eso significa tener un tornillo con un grado de calidad de material mejor, que pueda con menor área resistir las mismas tensiones, y aumentar la longitud activa de trabajo del tornillo. Eso hace que disminuya la rigidez del tornillo. ¿Se entendió lo que quise explicar? Bueno, si no lo entendieron, lo leen y mañana me lo preguntan cualquier cosa. Yo voy a dejar todo esto colgado en PDF y bueno, ya después si tienen dudas, después me lo preguntan mañana. Ahora vamos a hacer el mismo análisis de variar nuevamente o bajar la rigidez del tornillo en una junta mecánica, pero esta es una junta mecánica distinta, que es una junta mecánica trabajando con fatiga. O sea, una junta mecánica donde la carga W, que quiere separar las placas, no es una carga constante. Es una carga que toma un valor máximo y un valor mínimo. O sea, que varía entre un máximo y un mínimo la fuerza que hace para separar las placas. Entonces decimos que la junta mecánica trabaja con fatiga. Vamos a analizarla de nuevo con una junta mecánica que tiene las mismas placas, misma rigidez de placa, la misma precarga PI y la misma carga W máxima y mínima que generan fatiga en la junta mecánica y que tratan de separar las placas. Esto me lleva a hacer un gráfico en escala de esta manera, donde podemos ver que como KT1 es menor que KT2, para el mismo PI y el mismo W mínimo y el mismo W máximo, vemos que la variación de lo que absorbe WT1, la variación de cargas entre el máximo y el mínimo es menor que en el caso 2, porque la rigidez es menor y la variación de carga va a ser menor. Por ende vemos que también la variación de la carga total en el tornillo, PT mínimo 1 y PT máximo 1, es menor la variabilidad de carga que PT máximo 2 y PT mínimo 2. Entonces, podemos ver que la tensión media de trabajo, en el caso 1 de menor rigidez, es menor a la tensión media de trabajo en el caso 2 de mayor rigidez. Y la tensión amplitud de trabajo en el caso 1 es menor que en el caso 2. Por ende, la tensión máxima total de fatiga en el caso 1 del tornillo es menor que en el caso 2. Y se dice que el tornillo, para una misma condición externa de fatiga de la junta, se dice que un tornillo con menor rigidez absorbe menos variabilidad de carga y se ve menos afectado a la fatiga que un tornillo con mayor rigidez, para igual precarga y para igual cargas externas W máximo mínimo y para igual rigidez de las placas. ¿Se entiende esto? ¿Me puedes repetir de nuevo eso? ¿Qué? No, el concepto de lo que dijo la última frase, digamos, que es mejor. Que un tornillo de menor rigidez se comporta mejor a la presencia de fatiga en la junta mecánica, porque tiene menos variabilidad de carga y por ende se ven menos afectados a la fatiga.
Gracias, profe. ¿Cómo bajamos la rigidez del tornillo? Y se la bajamos usando un tornillo con una longitud de trabajo mayor o con un área del tornillo menor usando tornillo de mejor calidad. Además, cuando vimos carga dinámica, vimos que si en una barra sometida a tracción aumentábamos el largo de la barra o el volumen de la barra, tenía mejores efectos a las cargas dinámicas, que aparte ayuda más a absorber carga dinámica aparte de cargas de fatiga. Un tornillo largo o esbelto, un tornillo de menor sección y más largo. Profe, ¿dijo mejorando la rigidez, o sea, la calidad del tornillo o disminuyéndola? Para disminuir el área del tornillo, usted debe mejorar la calidad del material del tornillo, porque con menor área va a soportar la misma tensión y debe usar un tornillo de mejor calidad, de mejor material, de más resistencia. Tiene que gastar más plata en el material de ese tornillo. Bien, bien. Profe, ¿Sí? para que digamos, si uso un tornillo más largo, tendría que, digamos, poner algún tipo de separador entre la cabeza y la tuerca para que esa longitud de Bueno, trabajo. sí. Tiene que idear la forma mecánica de que la longitud de trabajo sea mayor. Claro. Bien, perfecto. Gracias. Bien, acá termina PDF parte 3. Yo cierro ahora y voy a PDF parte 4. Bueno, continuamos con tornillo. Este PDF parte 4 ya lo tengo listo también, ya lo voy a colgar en autogestión también. Y ahora vamos a estudiar o a plantear el fenómeno de los efectos que trae la variación de temperatura en una junta mecánica placa-tornillo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando variamos la temperatura en una junta mecánica, tanto las placas como el tornillo van a sufrir modificaciones en lo siguiente, en lo que es dimensiones, se van a modificar debido al coeficiente de dilatación lineal del material de placa y tornillo. Módulo de elasticidad longitudinal de los materiales de placa y tornillo va a variar. Y la resistencia del material en cuanto a lo que es sigma rotura y sigma influencia también va a variar. De esas tres variables, la más sensible al cambio de temperatura sería la del coeficiente de dilatación lineal de los materiales, y se puede considerar que hasta temperatura de 200 o 300 grados no tiene tanta influencia significativa la variación de temperatura en la resistencia material y el módulo de elasticidad de los materiales. Entonces planteamos tres ejemplos del caso de junta mecánica. El primero es una junta mecánica que tiene el tornillo y las placas con el mismo material. Entonces, si la temperatura aumenta de un valor de T a un valor de T' mayor, como son el mismo material, las placas y el tornillo, el coeficiente de dilatación lineal o el coeficiente de dilatación va a ser el mismo y se van a modificar las mismas longitudes, los tornillos y las placas debido a la variación de temperatura o aumento de temperatura. Por ende, no habría variación de precarga, pero con un detalle un poco
más amplio, podríamos decir que puede disminuir un poquito el E del material al aumentar la temperatura, tanto de las placas como del tornillo, entonces puede disminuir un poquitito la precarga a medida que aumente la temperatura, como un detalle más específico. El ejemplo 2 analiza una junta mecánica con tornillo de acero y placas de aluminio. Entonces, ¿qué pasa si aumenta la temperatura de T1 a T2, siendo T2 mayor que T1? Como tiene distinto coeficiente de dilatación térmica el aluminio y el acero, se va a alargar una distinta proporción en esta longitud útil, el tornillo que es de acero y las placas que es de aluminio. El aluminio dilata más que el acero, entonces las placas, debido a la variación térmica, se van a alargar más que lo que se alarga el tornillo en esta longitud. Entonces, ¿qué pasa? Como las placas se quieren alargar más que el tornillo, pero el tornillo no la va a dejar por el tope de la collareta y la tuerca, significa que las placas, al querer alargarse más y no poder, se van a comprimir más las placas y va a aumentar la precarga de la junta. Entonces, en ese caso, pasando de la temperatura 1 a la temperatura 2, voy a tener un aumento de la precarga, porque la rigidez se mantienen iguales, pero se comprimen más las placas, por ende aumenta la precarga de la junta, se tracciona más el tornillo, se comprimen más las placas. Al suceder esto, yo voy a tener que la carga máxima en el tornillo, que antes era PT para el caso T1, ahora va a ser PT para el caso T2. Quiere decir que cuando pasa esto tengo que tener cuidado que me aumenta la precarga y cuando aparece la W de trabajo no me supere la carga máxima en el tornillo el valor de la tensión admisible que tiene el material de tornillo y que no se me rompe el tornillo. Otro análisis es cuando tenemos una junta mecánica con tornillo de aluminio y placas de acero, pasando de una temperatura T1 a T2, siendo T2 mayor a T1, igual que recién. Como los coeficientes de dilatación térmica son distintas, la variación de longitud del tornillo de aluminio va a ser mayor a la de las placas de acero, por ende, el alargamiento del tornillo va a ser mayor al alargamiento de las placas. Eso significa que si las placas estaban comprimidas y se alarga más el tornillo que las placas pierden compresión o pierden precarga. Esto significa que la precarga disminuye, pasando de PI T1 a PI T2, por lo cual la carga máxima del tornillo va a ser menor cuando actúe W, no me va a romper el tornillo, pero tengo que tener en cuenta que la carga residual que le queda a la junta va a ser menor, y debo tener en cuenta que no vaya a fallar la junta por tener una carga residual menor. Como conclusión, el efecto de la temperatura en la junta mecánica genera modificaciones dimensional, módulo de elasticidad, resistencia material. La variable más sensible es lo dimensional, y cuando aumenta la temperatura de las juntas se pueden dar tres casos. Material de placa igual a tornillo, PI no cambia casi nada, disminuye un poco. Material de las placas dilata más que el material del tornillo, PI aumenta. Material del tornillo dilata más que el material de las placas, PI disminuye. Esa sería la conclusión de los efectos de la temperatura en la junta mecánica. ¿Hay alguna duda? No, profe. Muy bien. Bueno, ahora por último por hoy, y después mañana vamos a terminar todo tornillo, lo último que vamos a ver hoy de este tema de tornillo es una junta mecánica placa-tornillo que trabaja al revés, en sentido inverso. En vez de ser una carga W que tiende a separar las placas una vez que está precargado, aparece una carga W' que tiende a comprimir más las placas a medida que ya está precargado y comprimido. Entonces, esto sería el caso. Cuando la junta mecánica aparece una W que tiende a separar las placas, la pongo de este lado y vemos que la carga en el tornillo aumenta y la carga en las placas disminuye. Cuando actúa una carga en sentido inverso, a la carga W' esta la tengo que poner de este lado, porque se analiza que la carga de compresión en las placas aumenta
y la carga de tracción en el tornillo disminuye cuando actúa el W', habiendo acá una parte de W' absorbido por las placas y otra por el tornillo, y existiendo en vez de un W residual de la placa, existe un PT residual del tornillo, que es lo que le queda al tornillo de tracción para que no quede descargado el tornillo. Cuando es así, se analiza que PT' es igual a PI menos WT' y PT pasa a ser el PT residual, que es la carga residual que le queda al tornillo de tracción. O sea que para un cierto valor de W' debemos tener en cuenta que debe quedar una carga residual al tornillo. El PP', lo que se carga en las placas va a ser PI más WP', y PI, la carga en las placas va a ser mayor que la precarga. Entonces, si quiero tener una carga PT residual mayor, lo que debo hacer es usar un tornillo con menor rigidez, para que si uso un tornillo con menor rigidez, el WT' es menor y el PT' residual va a ser mayor. Esto podría darse cuando se puede dar que una junta mecánica trabaje en algún momento al revés. Por ejemplo, si tenemos todo atornillado, todo un paquete de matrices, están colgadas, está trabajando, las cargas se quieren separar y los tornillos están trabajando como dice en azul. Cuando la carga de las matrices cae y pega y estampa o genera el trabajo de estampa, ahí se genera una carga de compresión altísima que cambia el sentido y se genera una carga de compresión en las placas en vez de una carga de tracción. En ese momento debe quedar un PT residual para que las placas no se muevan lateralmente, que el tornillo quede actuando. Y bueno, ese sería el caso de una junta mecánica que puede trabajar en algún momento al revés. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, yo esta noche llego hasta acá, igual que en el otro curso. No hay más voz. Seguimos mañana con esto, aparte son muchos conceptos. Yo este PDF ya lo cuelgo después, porque ya lo tengo listo, y seguimos mañana. El plan es que mañana terminamos todo el teórico de tornillo ya. Mañana se termina el tornillo, aclaramos dudas que tengan, lo que sea, y ya tenemos terminado todo el tornillo. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta ahora? Abran micrófono, me hacen preguntas, y si no, si quedan dudas, me las hacen mañana también, porque voy a dejar un tiempo mañana para preguntas. Bueno, lean